Transistores bipolares. A ver, si ustedes ya pusieron en Google, en YouTube, transistores bipolares, seguro encontraron una explicación más o menos como esta que voy a intentar darles ahora. El transistor bipolar trabaja como un amplificador de corriente. Entonces nosotros tenemos acá nuestro emisor, nuestro colector, nuestra base, y lo que él va a tener es que cuando nosotros apliquemos acá 1 mA, entre colector y emisor va a circular una corriente amplificada acorde a la ganancia del transistor, que supongamos que es igual a 100. Entonces por acá circula 1 mA, por acá van a circular 100 mA, pero eso cuando él esté en una zona activa, porque si entra en zona de saturación ya esto no vale. Se complicaron, ¿no? Bueno, entonces voy a explicarles tal como lo vamos a estar viendo. Nosotros trabajamos con electrónica digital. Gracias a Dios. Sinceramente la electrónica analógica no me agrada mucho. Es linda, qué sé yo, no, pero son como las chicas. Hay gente que le gusta más las morochas, hay gente que le gusta las rubias. A mí me gustan con las grandes. ¿Qué pasa? Los transistores bipolares nosotros los vamos a estar utilizando como interruptores. ¿Ok? En electrónica digital van a ser interruptores, como los MOSFET. Cierran y listo. Fin. Así en electrónica analógica, la que me gusta a mí. ¿Cómo va a funcionar esto? Lo más importante que necesito de ustedes, miren qué fácil, que reconozcan un transistor bipolar y que recuerden cuáles son sus terminales. Si recuerdan eso, ya está. Porque el transistor bipolar para nosotros va a trabajar prácticamente de la misma forma que el MOSFET. Va a ser muy fácil, va a ser un interruptor, va a tener una regla. La regla es básicamente lo mismo. El MOSFET no van a tener que aprender casi nada, solo van a tener que ver otro componente, un dibujo distinto y recordarse sus terminales. Pueden hasta imprimir una hoja, dejarla pegada en la pared. Entonces va a ser muy simple. No vamos a trabajar con el transistor como amplificador, sino que vamos a trabajar con el transistor como interruptor. El transistor puede venir de dos tipos. Puede venir como NPN, que va a ser lo equivalente a un MOSFET de canal N, digamos. N, tiene dos Ns. Va a cumplir la reglita, digamos, del MOSFET canal N. Y también podemos tener el MOSFET PNP. Vamos a dibujar un MOSFET PNP acá en el espacio que me sobra. Listo. Con esto me basta. Nosotros vamos a tener un diodo que va a ser la llave. El diodo, ustedes miran el diodo y ya saben todo. En el NPN vamos a tener este diodo y en el PNP este diodo. ¿Cuál es el truco? A donde apunta el diodo siempre es N. Apunta el diodo para acá, este es el terminal que vamos a llamar de N. Como el nombre del componente es el nombre del componente, o sea, el tipo de componente es NPN, es un transistor bipolar NPN. No existe NNP ni PPN. Siempre las letras es una, otra, una, otra. NPN, PNP. Van alternando letras. Si yo ya sé que para donde apunta la flecha de mi diodo es N, yo empiezo a circular. ¿Acá puedo repetir letra? No. Entonces esto es una P. Y acá es una N. En este otro caso, ¿para dónde apunta la flecha de mi transistor? Para acá. Esto es una N. A donde apunta la flecha del transistor siempre es N. La flecha del diodo, siempre es N. ¿Puede repetir? No. Entonces, acá tengo que empezar por una P, porque acá ya tengo una N. Y acá abajo va a ser una P. Esto es un PNP. Esto es un NPN. Apunta la flecha del diodo, es N. Apunta la flecha del diodo, es N. El resto rellenan huecos. Ustedes van rellenando. A ver si esto es N, esto es P, esto es N. Listo. Los nombres de los terminales. De la misma forma que en el MOSFET tenemos source, gate, drain. Estos terminales no se van a quedar bastardos. Tienen que tener un nombre. El que tenga la flechita, nuevamente, ¿ven? ¿Que recuerdan esto? Ya está. El que tenga la flechita lo vamos a estar llamando de emisor. La colita, vamos a dibujarlo así como corresponde, la colita la vamos a estar llamando de base. Siempre tiene una colita los transistores. El que sobra es el colector. Colector. Y así tenemos. Emisor es el que tiene el diodo.
Base es la colita, conector es el que sobra. ¿Cuál tiene el diodo acá? Este. Este es mi emisor. La colita es la base. El que sobra es el colector. ¿Recuerdan esto? Ya está. Ya van a saber trabajar. Porque las reglas ahora que vamos a aplicar son las mismas que en los MOSFET. Si entendieron MOSFET, entienden esto. Esto va a ser un interruptor. Nosotros vamos a estar trabajando con transistores que le llaman... A ver, ¿qué es lo que puedo borrar? Transistores digitales. Porque están diseñados para ser interruptores, para trabajar con la electrónica digital, para generar unos y ceros. Nosotros vamos a tener en estos transistores ya una resistencia aquí, otra resistencia aquí, pero todo esto va a estar embutido dentro del componente y nosotros solo vamos a ver los terminales. Nosotros solo vamos a ver el emisor, el colector, la base. Acá adentro tenemos estos elementos. Tenemos las resistencias con los materiales que componen mi transistor. Obviamente en el diagrama podemos ver el dibujo. Este dibujo no está oculto, sino que lo podemos ver. Pero lo que quiero explicar es que ustedes no van a ver un transistor con una resistencia colgando de su base, sino que está por adentro. Esto ya está diseñado para ser... Vieron que yo les expliqué, empezamos, y lo que habrán visto en otros videos también, siempre se habla de la corriente, esto, aquello, la corriente de base. Bueno, esto ya está diseñado para trabajar en las resistencias acorde, como para trabajar como interruptor. Y nosotros siempre lo vamos a ver trabajando. Lo más normal es que trabaje con tensiones de 3 volts en su base, o de 0 volts conectado a ground, o bien de 5 volts o conectado a ground. Son los dos estados. ¿Y qué eso nos va a generar? ¿Recuerdan del MOSFET canal N? Donde mi source tenía que ser más negativo. Bueno, ahora el que tiene que ser más negativo es el emisor, que de hecho ya tiene la letra N. ¿Quién tiene que ser más positivo? La base. La base tiene que ser más positiva que mi emisor. Emisor más negativo más negativo en el transistor NPN, emisor más negativo que base. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, mi emisor conectado a ground, tengo mi colector conectado a 3 volts y tengo mi base conectado a un controlador, a un IC, muchos terminales. Uno va a estar conectado acá a mi base. Mi base, para que este transistor se cierre y conduzca, sea un interruptor, y una colector con emisor, va a unir sus dos puntas. Vamos a necesitar tener una tensión aquí mayor que acá. Acá tenemos conexión a ground. Tenemos nada, tenemos 0 volts. En el momento que este integrado le envía a mi base 3 volts, inmediatamente el transistor se cierra y empieza a conducir. En el momento que este integrado diga, no, basta, apágate sésamo, 0 volts, esto se abre y deja de conducir. En el momento que está conduciendo, le decimos que está saturado, está en saturación. Y cuando está abierto, está en corte, en estado de corte. Está cortado el cable, está cortada mi ruta. Cuando conduce, saturada, está llena de autos pasando, que son las cargas, ¿no? Cuando yo tengo acá mis 3 volts, esto satura. Está saturado de corriente pasando de un lado a otro. Pero en el momento que mi controlador dice, apágate, no te quiero más, esto está cortado, cortaron la ruta. Es muy, muy, muy simple. Y como vamos a estar trabajando siempre con estos valores, con un estado alto o un estado bajo, vamos a estar trabajando con 0 y 3 volts, con 0 y 5 volts. No hay mucho misterio, no tenemos que hacer cálculos, no vamos a estar viendo el tema del VGS ni nada. Es muy simple. Acá pasa lo mismo. Vamos al PNP.
Tengo la resistencia acá, tengo una resistencia acá. Resistencia. Todo esto está dentro del componente. ¿Cuál es la regla acá? Mi emisor tiene que ser más positivo. El emisor más positivo, PNP. Emisor más positivo que la base. La base tiene una N más negativa. Y el emisor, que siempre va a ser el punto de referencia, P positivo. ¿Ok? De la misma forma que acá, colectores, un N tiene que ser negativo y la base P de positivo. Listo. ¿Cómo va a funcionar esto? Nuevamente, vamos al ejemplo. Vamos a un ejemplo donde acá tengo ground, acá tengo, supongamos, tengo 3 volts. ¿Ok? El emisor tiene que ser más positivo que la base. Si yo tengo en mi base 3 volts, emisor 3 volts, base 3 volts, ¿qué crees? No cumplís la regla. Pero si yo llego a tener acá mi base, tengo un controlador que me la envía a ground, empiezo a tener 0 volts, tengo mi emisor más positivo que mi base, se cumple la regla, satura. Se arma acá la ruta saturada de corriente pasando de un lado a otro. En el momento que mi controlador, imaginen que tengo el mismo controlador ahí que acá, tengo mi controlador que me desconecta esa línea de ground, vuelvo a tener 3 volts, me envía 3 volts, mi transistor bipolar entra en modo de corte, cortaron la ruta, no circula más corriente. Esa es la base. Transistor PNP necesita tener una base más negativa, un emisor más positivo. Siempre la referencia va a ser con el emisor. Emisor más positivo que la base. NPN, emisor más negativo que la base. Con eso conduce. La regla. Si cumplen la regla, conduce. Si no cumplen la regla, no conduce. No esperen que algo funcione si ustedes no cumplen la regla. Las reglas son las reglas, estas son las reglas del transistor, así lo hicieron, y entonces van a tener que cumplir exactamente lo que dice. Bien. Hice un desastre acá en la pizarra. Vamos a borrar e intentar algún ejemplo rápido, simple, y dibujando los transistores más chiquitos, como para que entienda mejor. Y seguimos.